No hay una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Buenas tardes, Arratsaldeon. Querría empezar mi intervención agradeciendo el trabajo a las compañeras del área de Podemos de la defensa de los derechos por la infancia y la adolescencia. Pero especialmente querría agradecer el trabajo de las distintas organizaciones sociales que garantizan el cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia en nuestro territorio y en el resto del mundo. Hoy especialmente están con nosotros aquí para defender la propuesta que hoy presentamos. Señorías, casi 8,5 millones de personas en nuestro país no votan, no constituyen grupos de influencia, pero aún así son ciudadanos de pleno derecho y deben poder ejercerlos de manera real y efectiva, sin distinción de ningún tipo. La Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por nuestro país, por España, introdujo un nuevo paradigma, definiendo los derechos de la infancia, sacándolos de la esfera privada para convertirse en un asunto público, en un bien social, que conlleva obligaciones y responsabilidades para todos los adultos, en particular y más especialmente para las instancias públicas y políticas. Hoy nuestro grupo parlamentario presenta la propuesta de creación de una comisión permanente por los derechos de la infancia y la adolescencia. Queremos promover un espacio parlamentario que trabaje en la creación y en la discusión de propuestas que permitan al Estado crear el marco necesario para que todos los niños y niñas que se hallan en nuestro territorio puedan ejercer sus derechos. Una comisión permanente que asegure la continuidad de las políticas para la infancia, gobierne quien gobierne, que trabaje por un pacto de Estado, por blindar sus derechos y garantice la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes, que focalice el debate de las políticas de infancia y de adolescencia, que garantice una necesaria transversalidad en el resto de las comisiones parlamentarias, promoviendo una cultura de defensa de los derechos de la infancia como imperativo ético, cumpliendo los más altos estándares internacionales. Esta comisión ha de trabajar en clave participativa, implicando a la infancia, adolescencia y aquellos actores de la sociedad civil y colectivos involucrados en la defensa de su bienestar y de derechos. Señorías, existen sobradas razones para ello. Tenemos muchos indicadores a nuestro alrededor que nos alertan. Pobreza y desigualdad. España es el segundo miembro de la Unión Europea en pobreza infantil. Según datos del Comité Español de UNICEF, más del 30% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y el 35,8% en situación de riesgo o exclusión social. Este colectivo es uno de los que más se ha deteriorado en estos años. Independientemente del entorno o de la situación familiar en la que se encuentran, como Estado y como sociedad debemos garantizar el cumplimiento de sus derechos. Demografía. No nos sorprende que España esté pasando por un invierno demográfico. La población española, por tercer año consecutivo, ha ido disminuyendo. El número de defunciones superó al de nacimientos por vez primera desde la Guerra Civil. El envejecimiento de la población prosigue a ritmo acelerado. Si seguimos esta tónica, España perderá 2,6 millones de habitantes en los próximos 10 años. Solo unas políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, el bienestar y el ejercicio de derechos desde el nacimiento generará el entorno en el que nuestra generación pueda afrontar el proceso de crianza y educación de los hijos como el ilusionante viaje vital que es, y no con angustia y con miedo. Respecto a educación, la educación es garantía para romper el círculo de la pobreza y exclusión social,
pero España sigue arrojando un sonrojante nivel de abandono escolar del 21,9% y el alumnado que finaliza la ESO sin obtener la titulación es de un 24,6%. La inversión en educación también en primera infancia es fundamental. No me gustaría dejar de nombrar la violencia infantil. Muchos niños y niñas sufren en silencio agresiones físicas o sexuales, maltratos, acoso escolar o bullying, ciberacoso a través de las nuevas tecnologías, situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que, sin ninguna duda, pueden condicionar su desarrollo en el futuro. Para que nos hagamos una idea, señorías, de lo que estamos hablando, si trajésemos aquí los números que maneja la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Europa, estaríamos diciendo que dentro de esta Cámara, en estas paredes, a nuestro alrededor, tendríamos 20 casos que habrían sufrido abusos sexuales infantiles. 53 si estuviésemos hablando solo de mujeres. A veces parece que de lo que no se habla no existe. Urge proteger a los niños y las niñas de todo tipo de violencia a través de la prevención, la sensibilización y poner al servicio de las víctimas mecanismos de denuncia, acompañamiento y reparación de los daños ocasionados. Invertir en infancia es invertir en el conjunto de la sociedad. Si queremos una sociedad sana, necesitamos un crecimiento seguro. El bienestar psicológico a lo largo de la vida, el fracaso y abandono escolar, un mercado laboral peor preparado, un mayor gasto en sanidad. En definitiva, ya no solo desde una perspectiva de derechos humanos, sino desde una perspectiva de viabilidad y fiscalidad del país, urge atender a este colectivo. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Protejamos a las niñas y niños y adolescentes de toda forma de violencia. Promovamos la participación infantil que ellos nos demandan, tomándoles en responsable consideración. Protejamos el derecho a su vivienda y a los servicios básicos. Protejamos también los derechos de los niños migrantes. Promovamos entornos seguros y saludables. Avancemos en la educación en primera infancia. Aseguremos una adecuada conciliación familiar que considere las necesidades de las familias, de las niñas, niños y adolescentes. Consideremos la especial situación de vulnerabilidad de las familias monoparentales. Apostemos por una cooperación al desarrollo que focalice sus esfuerzos en la infancia. Acordemos con mayor celeridad medidas a las familias con niñas y niños con enfermedades crónicas, a familias adoptantes, a familias acogedoras y a las niñas y niños víctimas de la violencia. La nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aprobada en la legislatura anterior, es sin duda un avance que celebramos, pero queda mucho por hacer. Reconozcamos que tenemos un déficit estructural en materia de inversión en infancia y, a partir de esta ley, desarrollemos el reglamento oportuno y dispongamos de los recursos para su amplio desarrollo. Concluyendo, señorías, con la creación de esta comisión estamos ante una oportunidad para revertir las desigualdades y mejorar la cohesión social y nuestra calidad democrática también. Promovamos una cultura de infancia en todas las esferas de la vida parlamentaria. La y los profesionales del sector, las principales organizaciones de la sociedad civil han celebrado esta iniciativa y apoyan la pertinencia de la misma y alientan su puesta en marcha. Señorías, esta comisión es una inversión en infancia y, como tal, revierte en el bienestar de toda la sociedad. Debemos acercarnos progresivamente a la media europea en inversión en infancia. No son muchas las ocasiones en las que esta Cámara hay un consenso de todas las fuerzas políticas. Hagámoslo ahora posible. Demostremos a la sociedad que las políticas de infancia y adolescencia son un asunto prioritario, focalizado, transversal, y trabajemos de forma conjunta por promover una cultura de derechos de la infancia que impregne todas las esferas de nuestra vida parlamentaria.
hagamos del cumplimiento de los derechos de infancia un amplio compromiso. Demos ejemplo. No son futuro, son presente, no son menores, son ciudadanos con derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.